Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Orlando, es un gusto estar aquí y poder enviarte pues un gran abrazo y poder participar y agregar un poquito a tu libro que es magnífico y que me ha entusiasmado mucho. Y he hecho algunas notas sobre Uber Cuba y justificar un poco los pequeños párrafos que escribí y que tuviste la gentileza de incluir en tu libro. Eh, yo decía ahí que Orlando Luis Pardo Lazo ha escrito el libro más políticamente incorrecto que yo conozca de la literatura cubana y probablemente el más políticamente incorrecto de la literatura norteamericana, porque también es literatura norteamericana. Eh, y que no conozco de verdad, de corazón, a ningún escritor que tenga en estos tiempos de corrección política los cojones o los ovarios de escribir con la libertad que lo hace Orlando Luis Pardo Lazo. Es sin duda el más irónico, el más corrosivo, el, el más oscuro y el más claro a la vez, el más lúcido de muchos. Fue la nota que escribí y creo que debo justificar alguna de esas cosas, ¿no? Lo de la corrección política no lo digo porque Orlando esté todo el tiempo provocando al lector o diciendo o haciendo provocaciones. No se trata de eso. Se trata de la honestidad. Y ese es un tema importantísimo, no solo en este libro, sino en la literatura, en todo lo que he leído hasta ahora de Orlando Luis Pardo Lazo. Hay una honestidad que, que a mí me asombra. No está midiendo qué va a decir el lector, qué va a decir la academia, qué va a decir Miami o qué va a decir Massachusetts. No le importa eso. Le importa qué va a decir el ser humano, qué aporta a esta lucha, que es una lucha entre la gran estafa, como decía Eudosio Rabines, y quienes se han decidido o han decidido de alguna manera escribir la verdad, no solo su verdad, sino la verdad política, la verdad moral, la verdad emocional. Y en ese sentido es un libro que no anda midiéndose y es muy interesante. Por lo tanto es un libro valiente, que es otra cosa que yo anoté aquí porque hay que tomar en cuenta que Orlando Luis Pardo Lazo no vive aquí en Miami. Por lo tanto, vive allá en el norte revuelto y brutal, ¿no? Y, y está insertado en la academia norteamericana que él ha descubierto que no es tal vez como nosotros la imaginamos y que está llena de mucho conservadurismo, a pesar de que la imagen que tenemos de Estados Unidos es la imagen de un país muy libre y muy liberal, que en cierto modo lo es, pero también es muy conservador en el peor sentido del conservadurismo. No hablo de, cuando digo conservador no me estoy refiriendo a un republicano, cuando digo liberal no me estoy refiriendo a un demócrata, ni a la derecha ni a la izquierda del Partido Republicano, ni a la derecha ni a la izquierda del Partido Demócrata. Me refiero conservadora, por ejemplo, con el tema de Cuba. Son muy conservadores con el tema de Cuba en la academia. No se meten con Cuba, no se meten con esa revolución, sobre todo la generaciones anteriores, porque entonces tendría muchos tropiezos en la academia. Es mejor ser como te piden que sea. Como decía Padilla, ¿no? Bailar y cantar las cacatúas del famoso libro de poemas Fuera del Juego, pues bailan con lo bonito que piden que sea el baile. Y Orlando Luis Pardo Lazo, que ha descubierto esa academia y se ha enfrentado y se está enfrentando a ella, es muy valiente, porque repito, no está aquí en Miami, está allá en el norte revuelto y brutal, que a veces nos desprecia y a veces no. No hay aventura que me guste más de Orlando Luis Pardo Lazo que la de Islandia, ¿no? No sé por qué, yo sé que él es aficionado al ajedrez, siempre pienso como una reencarnación de Fischer, que, bueno,
no solo porque el campeonato contra la Unión Soviética y el comunismo se celebró allí, él encarnó un papel que no sé si supo en gran medida que lo encarnaba, sino que fue a morir allí, perseguido por otros fantasmas, ¿no? Y entonces Orlando no escapa ni trata de huir de los fantasmas, los enfrenta, juega con ellos, los reta, y eso para mí es muy interesante, ¿no? Y es interesante también su lenguaje literario, es interesante el punto de vista, no es el punto de vista que estamos acostumbrados a los lectores cubanos a ver, sino el solo hecho de que él se monta en ese gran taxi que es la vida, en ese Uber, en esos distintos choferes que te conducen, sabe Dios, a qué laberintos, y entonces nos hace vernos, nos hace ver el tema de Cuba, que no es más que el tema de una gran lucha entre verdades y mentiras, entre sistemas, sistemas no solo políticos, sino sistemas fracasados y sistemas exitosos, y descubrir que hay un poco de mezcla entre todos ellos, ¿no? El lenguaje también para mí es importante en Uber Cuba, esa poesía que a veces es urbana, que a veces es lírica, que a veces es oscura, por eso digo yo, porque al subvertir el punto de vista, pues entonces nos obliga a meternos en su sentido de la ironía, que no es lo mismo que el sentido del humor, son cosas parecidas, tal vez una conduce a la otra, pero es complicado. Aldo Pellegrini, que es para mí uno de los mejores críticos de arte del siglo XX, escribió un gran libro sobre las vanguardias en la pintura y en la escultura también, donde hay una frase que, bueno, dice muchas cosas muy interesantes Aldo Pellegrini, pero dice que la verdadera misión del arte es subversiva. Si eso es verdad, pues este es un libro inmensamente subversivo. Toda la literatura de Orlando Luis Pardo Lazo es inmensamente subversiva, no solo en Cuba, sino aquí, donde es muy difícil ser subversivo a veces, donde es muy difícil llamar la atención con las mismas cosas que se llamaban en Cuba. Y estamos hablando que Orlando Luis Pardo Lazo no solo un rebelde en los Estados Unidos, fue un rebelde en Cuba, y por eso yo creo que la honestidad, vuelvo a ese punto, y es lo que he anotado, ¿no? El libro respira honestidad por todas partes, porque Orlando Luis Pardo Lazo es la honestidad en persona en ese sentido, y lo es incluso cuando no nos guste, y eso es lo interesante, que no es mi caso, pero hay gente que no le gusta y se molesta, y yo creo que, no sé si a veces intencionalmente y a veces sin querer, logra molestar. Yo recuerdo una anécdota sobre Bertolt Brecht, que creo que fue cuando escribió La panadería. Él era comunista en ese momento. Yo creo que al final de su vida Bertolt Brecht dejó de ser comunista, por eso pasaron las cosas que pasaron con él. Y él quería estremecer a la burguesía, y vio que la burguesía se reía con su obra, y entonces inventó el extrañamiento, ¿no? Porque le molestaba que el público al que él quería estremecer en realidad no lo había logrado. Me parece de todas maneras que todo ese tema del extrañamiento es más teórico que práctico, que me disculpen los teatrólogos o los dramaturgos. Me parece que hay un poquito de metatranca en el juego del extrañamiento brechtiano, pero no es ese el asunto. Lo que quiero decir con ello es que sí hay un espíritu subversivo en lo que escribe Orlando Luis Pardo Lazo, que para concluir diré que es el Van Gogh de nuestra literatura, ¿no? Y digo esto con el riesgo de ser cursi, porque yo no tengo el coraje de Orlando y siempre estoy a veces, o no siempre, muchas veces mido, bueno, ¿qué pensarán cuando diga esto? Pues lo digo, Orlando Luis Pardo Lazo es el Van Gogh de nuestra literatura, no solo por lo que pinta Orlando Luis Pardo Lazo en su literatura, que lo pinta además con trazos desesperados y a la vez coloridos,
a la vez también con colores ocres, sino por lo que escribe. Y estoy pensando en las cartas de Van Gogh a su hermano Theo. Ahí está toda la angustia, ahí está toda la lucidez de un genio. Y por eso le agradezco de verdad a Orlando Luis Pardo Lazo todo ese coraje, toda su literatura. Le agradezco este libro, le agradezco los libros anteriores, le agradezco su impostura, le agradezco su coraje, y yo reto a muchos a que se atrevan a leer a Orlando Luis Pardo Lazo, que se atrevan a leer Uber Cuba, porque esta es una literatura que también necesita lectores con coraje, que también necesita lectores con lucidez, que también necesita lectores atrevidos. Y cada día hay menos escritores en ese sentido, y cada día también hay menos lectores en ese sentido. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Felicidades, y ha sido un gusto poder participar, aunque sea brevemente, en esta presentación. Gracias.